Vamos, hermanos, a continuar con el tema de la piedad en la familia. Y esta vez quisiera abordar el tema de la mayordomía o la administración en la familia de piedad. Hay unos textos que están ahí sugeridos y sin embargo quisiera tan solo leer para iniciar este texto de Lucas 12 y el versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Otro asunto, hermanos, que debe estar incluido en la piedad personal y familiar es el uso que le damos a los recursos y dones que Dios nos concede. Quienes hemos reconocido la soberanía de Dios, proveyendo todas las cosas según su voluntad, y su señorío, es decir, no solo reconocemos su soberanía que Él nos ha dado, sino su señorío, que Él puede mandarnos y ordenarnos. De hecho no puede, lo hace. Nos ha dicho ordenar también los recursos que Él mismo nos da. No se trata de que Dios provee y usted dispone. Se trata de que Dios provee y usted dispone según lo que Dios ordena. Así nos muestra su soberanía, su señorío, diciéndonos cómo debemos guiar nuestra vida en este aspecto también. Y cuando andamos en este reconocimiento, expresamos nuestra vida de piedad. Y la mejor manera de entender este tema es viéndonos a nosotros mismos como lo que somos: administradores o mayordomos, una figura que usa la Biblia regularmente y que es hermosa. El mayordomo no es el dueño, está bajo la provisión y las órdenes de su señor. Dos cosas: está bajo la provisión, porque el mayordomo no es el encargado de ir y conseguir. Él trabaja con lo que se le da. Y además, está bajo las órdenes de su señor. Entonces está bajo la provisión, depende de su señor y además depende de lo que el señor diga. Por eso no es el dueño, es el mayordomo. El mayordomo no puede decir, voy a hacer esto y, un momento, es mayordomo. Y sin embargo, el mayordomo, que está bajo la provisión y las órdenes de su señor, trabaja, administra y mantiene en orden las propiedades de su señor. Entre mejor entendamos la figura del mayordomo, mejor vamos a entender el asunto de la mayordomía o administración en la familia. Lo que deseo que miremos son dos asuntos que requieren equilibrio bíblico, y yo otra vez, hermano, con el equilibrio bíblico. No con el equilibrio propio, el que se nos ocurre, sino el equilibrio bíblico. Y ya que somos mayordomos o administradores, debemos usar las capacidades que Dios nos ha dado para no llegar a ser mayordomos malos. Hermanos, un mayordomo es una persona no solo que hace caso. La obediencia está bien para un mayordomo, está bien, pero el mayordomo necesita mucho más que obediencia, necesita pensar. Tomar todas las capacidades que tiene y no solo la obediencia es muy importante. Pero el mayordomo, un buen mayordomo no es el que se le toca andar diciendo, ya hizo, porque si usted le dice a un mayordomo, ya hizo, entonces ¿para qué tiene un mayordomo? Usted lo que tiene es un esclavo. Un mayordomo se supone que obedece, por supuesto, pero que éste piensa, que usa todas sus facultades para hacer la tarea.
De manera, hermanos, que para ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da, nos toca aprender no solo a obedecer, eso está bien, sino a obedecer pensando. Y a pensar y considerar y usar todas las capacidades que Dios nos ha dado, no sea que seamos mayordomos malos. Y por eso quiero alumbrar estos principios que vamos a mirar hoy, espero, en los que requerimos ese equilibrio bíblico. Y de nuevo, hermanos, no podemos escoger con qué verdad abrazarnos o con qué verdad quedarnos, ni escoger con qué parte de la balanza nos quedamos, sino ambas, y lo que he ilustrado como andar sobre ambos rieles. Y todo esto no de forma mecánica o fría, hermanos, porque nos toca buscar estas cosas en oración, ir a la Escritura, seguir indagando, seguir buscando, orando. Señor, danos sabiduría para poder aplicar tu palabra. Ábreme mis ojos para que yo pueda ver en tu palabra los principios y pueda darme a ellos. Y en esa búsqueda diaria lograr formar todo un carácter de lo que es un mayordomo. El primer asunto que requiere equilibrio es el origen y los medios de la provisión y administración. Este asunto tiene que mantenerlo y tenemos que mantenerlos en el equilibrio bíblico. Tanto reconocer el origen de nuestros recursos como los medios que Dios nos ha dado de la provisión y administración. Ninguna verdad, no se quede con una sola, ni una más que otra, sino ambas. Es un riel por el que debe andar. Dios es quien provee, eso téngalo por cierto. Un mayordomo debe reconocer que Dios es quien provee. Segundo a los Corintios 9:10, solo por dar un texto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es claro por este texto, hermanos, es una solemne y grata verdad que nos ayuda a tener confianza y contentamiento con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué confianza y contentamiento? Porque Dios es el que da semilla al que siembra. Y a alguno le da una semilla, a otros 3 y a otros 100. Él es el que da semilla al que siembra y es el que da pan al que come, y a uno le da 1, a otro 3 y a otro 100. Y eso nos lleva, hermanos, a tener confianza que el pan que usted tiene, si es legítimo, Dios se lo dio, y puede tener contentamiento porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come, y Él es el que puede proveer y multiplicar nuestra siembra, nuestra sementera, nuestra siembra. Él es, y ese principio es inviolable, hermano. El mayordomo cristiano reconoce que Dios es quien provee. Pero, y aquí va el balance, el mismo Dios que provee, la inmensa mayoría y casi en la totalidad de veces, no ha querido proveernos de manera milagrosa, sino a través de medios. Ese mismo Dios que provee, casi siempre, es más, va a haber personas que jamás experimenten nada milagroso en ese aspecto. Y si se van así para la eternidad, no les faltó nada. Es muy raro que Dios opere un milagro para proveer la provisión de forma milagrosa. Es raro. Regularmente y casi siempre lo hace, bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero regularmente lo hace a través de medios. Es decir, hermano, no espere, Señor, provéeme que un cuervo le llegue con una torta a la ventana, ¿verdad? O que usted golpee una roca, ¿verdad? Y le salga una agua, o el Señor le haga que por la ventana le entren codornices y cosas así. No. Regularmente, casi siempre, ese mismo Dios que provee a través de medios. El mismo texto dice lo que Dios da. ¿Qué Dios da? La semilla. Dios no siembra. Da la semilla al que siembra. ¿Entiende lo que da Dios? Entiéndalo como un principio, es decir, Dios concede las maneras para que usted y yo podamos suplir las necesidades. En un contexto agrícola, pues por supuesto Dios provee la semilla, pero nosotros no estamos en ese contexto, tiene que ver más allá. El mismo texto dice que Dios no es el que siembra.
sino que Dios da semilla al que siembra. Y ahí está lo que nos toca mantener en equilibrio. El asunto de los medios divinos para conseguir, para preservar y para administrar jamás puede ser minimizado, pues es una verdad que corre conjuntamente con la primera. No se quede con ninguna. No empieza a razonar, Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor. ¿Y qué pasa? Una exageración de ese principio lo hace usted, un mal trabajador, esperando de Dios lo que usted debe sembrar. Y el equilibrio malo de hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar, desconociendo a Dios, lo hace usted un ateo en la práctica. Una cosa y la otra, no 50 y 50. 100% Dios es el que provee y 100% usted y yo debemos aplicarnos a los medios para conseguir, preservar y administrar los medios que Dios nos dio. Entonces, tanto como debemos orar y confiar, así debemos trabajar y administrar correctamente. Escuche, tanto como debemos orar y confiar, asimismo debemos trabajar y administrar correctamente. Equilibrio, hermanos, equilibrio. Lo segundo que debe ser motivo de equilibrio es reconocer la medida adecuada. El otro asunto tiene que ver con que, por la misma causa, personalidad, experiencias y entendimientos, vamos a ir a uno de los dos extremos o a veces vamos a permanecer en una parte de la balanza, otras veces en otra, o a veces a pendular entre lo uno y lo otro. Y hablamos del extremo del derroche, por un lado, es decir, ese carácter, esa mentalidad de considerar los recursos que Dios nos da, esa mentalidad de derroche, el gasto sin presupuesto, es decir, aquellas personas que gastan sin tener un presupuesto de saber qué es lo que necesitan, cuánto destinar, el gasto sin control, el gasto sin medios de preservación y administración, el uso de lo que Dios nos permite conseguir sin principios. Yo gasto lo que Dios me dé, no hay principios, no hay mandamientos, no hay medios de preservación, no hay presupuesto, no hay orden, no hay prioridad, no. ¿Cuál es la medida de gastar lo que gano? Esa es la medida de gastar del derrochador. Por eso si gana 1.000.000, gasta 1.000.000. Y si se gana 10, gasta 10. Porque no tiene principios, no tiene prioridades, no tiene un presupuesto. Vamos a hablar de este caso de, como la Biblia le llama, el mayordomo disipador. Lucas 16:1 y Mateo 24, 48 y 49. Lucas 16:1 dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Sí, hermanos, sí hay gente disipadora de los bienes que recibe, no tiene control, no tiene presupuesto, derrochan. Mateo 24, 48 y 49, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahí está el mayordomo disipador. Claro, no se esconda detrás de eso y decir, menos mal, yo no soy ni glotón ni borracho. Es un principio el que se nos está mostrando, es el carácter de ese siervo que no tiene en cuenta el principio, sino que gasta y derrocha. Según esta parábola, hermanos, a estos mayordomos Dios los disciplinará duramente y regularmente. Lo que Dios hace con un mayordomo disipador es quitarle su administración. Versículo 51. Se la quita. Y usted como hijo de Dios, si es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. ¿Cómo lo hará? Quitándole lo que le dio. Quitándole lo que le dio. Lo va a dejar vivir a cuentagotas. Arrases mucho, ¿oyó? Arrases mucho, hasta que se arrepienta y se vuelva. Y quizás Dios tenga misericordia, porque
Les recuerdo que las consecuencias, Él no se comprometió a revertirlas, así acompañarnos, pero no a revertirlas. Porque si Dios le da a usted y usted derrocha y derrocha, hermano, Dios no está para eso, hermanos, en este mundo. Pero hablamos del otro extremo. Tenemos en un extremo al derrochador y estamos al otro extremo, el de el mayordomo mezquino, para no llamarle tacaño. ¿Me hago entender? Tacaño, mezquino. Esto es, el que ha exagerado casi carnalmente de los medios de consecución y administración. El uno no tiene en cuenta los principios. El otro los ha exagerado de tal manera que todo lo esconde bajo una buena administración. No da nada, ¿por qué? Hay que administrar, hay que administrar, hay que administrar, hay que administrar. Pero es mezquino, es mezquino. Es el uso exagerado y casi carnal de los medios de la consecución y administración. El que no da para lo que se necesita. El que niega el recurso, el que da a ras y con dolor, el que en su corazón, el mezquino, desconfía de Dios. Por eso aprieta la medida, por eso dice, no. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿qué está diciendo? Mañana. Y al que le duele las designaciones que Dios les dio a nuestros recursos, les duele lo que Dios destinó. Si Dios dijo, mire, hay que dar para esto, hay que dar para esto, hay que dar para esto, el mayordomo mezquino, ¿sabe qué pasa? Le duele eso. Porque él hubiera querido que Dios no le hubiera dado tantas destinaciones a sus recursos, quizás menos. Para él el Señor exageró en sus recursos y por eso, hermano, no sé, hay un asunto coloquial, ¿no? Cuando usted se pega en el codo, generalmente abre la mano, no la puede cerrar del dolor. Por eso en algunas regiones de Latinoamérica se le conoce al tacaño como codo, le dicen codo. Usted es codo, o sea, tacaño. Que si le pegan en el codo, abre son los dedos de los pies, no los de la mano. ¿Ya? Es verdad, hermano, hay gente así como está el derrochador, hay gente mezquina. Hermano, pero es que le duele darle una papa a usted más. Pero le duele, en verdad le duele. ¿Y cómo esconden todo? Buena administración, buena administración. Están en conflicto aún con los textos donde Dios nos dice que debemos vivir sin apuros. No. Pero es que usted, ¿cuánto le cuesta el transbordo para que no tenga que caminar tanto? 300, ¿cuánto cuesta el transbordo, hermanos, hoy? ¿Nada? Pero yo le voy a poner 300. No, yo no, bueno. Hermano, ¿usted cree? No, prefieren caminar. Pero hay que hacerles la vida dura, porque 300, mire, 300. Son duros. Y que ni siquiera han ocultado los textos donde dice la Biblia que Dios también nos da los recursos para disfrutar y abundar. Lucas 19, 20 y 23, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Y qué le dijo el dueño? Malo, eres malo. Porque no te di los recursos para que me volvieras igual. Debías haber abundado con ellos. Téngalo como un principio. Dios nos da el recurso para que lo guardemos igual. 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero al menos en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Lo que quiere decir es que Dios sí espera que los recursos que nos da se transformen en algo más, lo que aquí le llama intereses, que sean usados, úselos, para eso los da el Señor. A ese tipo de mayordomo, Dios cómo le disciplina, mermándoles
lo que les da, y no dejándolos jamás disfrutar las bendiciones de Dios, aunque las tengan. Versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, quitad de la mina y dad al que tiene 10 minas. Mire, hermano, el mezquino, Dios le va a colocar en su corazón un candado para que aún en la abundancia no la disfrute, porque él va a estar como, esto está mal, esto me va a faltar, esto no es así. Y con eso, una persona así, sepa que Dios la está disciplinando. Porque dice la Biblia que Dios nos da la capacidad de disfrutar lo que nos da. Cuando Dios no da esa capacidad es porque está disciplinándolo a usted por mezquino. Como usted puede ver, hermano, necesitamos la mente de Cristo en todo. Esto hace que debamos estar bajo la influencia permanente de la palabra de Dios, de la meditación, de la oración, del consejo, de considerar, por favor, hermanos, los mejores ejemplos que tengamos en el pueblo de Dios para aprender y no caer en resabios, costumbres mundanas, modelos humanistas que no representan la voluntad de Dios para sus hijos. De Lucas 12, 42 y 47 que leímos, extraeré algunos principios completamente necesarios para una correcta administración de los recursos que el Señor nos da a través de sus medios. Principios necesarios para una correcta administración de los recursos que Dios nos da a través de sus medios, que es mi segundo punto, ¿verdad? Primer principio, el mayordomo fiel y prudente debe conocer la voluntad de su Señor. El mayordomo fiel y prudente debe conocer la voluntad de su Señor. Lucas 12, 47, primera parte, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué se da por sentado? Que el mayordomo conoce la voluntad de su Señor, ya que el administrador trabaja con lo que Dios le provee y trabaja bajo la voluntad del Señor, le es necesario conocer muy bien la voluntad de Dios con respecto a los recursos que Dios nos otorga. Mire que es increíble lo que nos pasa, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos que andar usando los recursos que Dios nos otorga? ¿Cuántas veces? ¿Cada mes? ¿Todos los días? ¿Cada cuánto? Cada momento. Si no es dinero, es comida, es tiempo, es todo. Y uno se pregunta por qué un asunto que estamos usando a diario es tan desconocido por nosotros, tan desconocido y tan descuidado. Hermanos, debemos conocer. Es increíble ver en algunos hogares cómo se desconocen los principios básicos de administración de los recursos según la Biblia y cómo se toman tan livianamente los pecados de administración. Como me faltó, voy a llamar un gota a gota, así fácil. Pecados, ni se piensan. Es increíble, hermanos, que a esta altura algunos suman ya más de una década en el cristianismo y no se han dado la tarea de decir cuál es la voluntad de mi Señor al respecto. Parece como que intencionalmente no quisieran estudiar este tema. Prefieren ser mayordomos libres. Eso no existe. Que no quisieran estudiar el tema. ¿Ha hecho ese estudio usted? Está en mora si no lo ha hecho. ¿Sabe para qué Dios nos da lo que tenemos? ¿Sabe cuáles son sus posibilidades y límites como mayordomo? Me extraña que no. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Estamos obrando sin conocer la voluntad de nuestro amo, de nuestro Señor. Y aquí dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor.
Es una obligación hacerlo, hermanos. Es increíble que vivamos en la ignorancia de este tema, siendo que cada día tenemos que ver con ello. El tema merece mucho más, pero permítanme resumir la voluntad de nuestro Dios con nuestros recursos así. La voluntad de Dios es que ganemos nuestro propio pan legítimamente y así suplir, cumplir, abundar y multiplicar en una economía correctamente administrada e independiente, sin ser carga para nadie. ¿Le sirve si lo fotocopia y lo pone frente al espejo? Bien. ¿Las hermanas frente a la estufa o la lavadora? Bien. En el panorámico del carro, bien, una esquinita, pero póngalo si quiere, está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada uno gane su propio pan. Escuche, que cada uno gane su propio pan legítimamente y a poder suplir, cumplir, abundar y multiplicar en el contexto de una economía bien administrada e independiente. ¿Sabe, hermano, que la voluntad de Dios es que cada familia tenga una economía independiente? Y que usted no dependa de nadie para sostener su hogar. De nada ni de nadie. Humanamente hablando, ¿no? Y para ello le leeré, por favor, y búsquelo, porque eso le hace muy bien a su alma. Segunda Tesalonicenses 3, 7, 8 y 12. Porque usted de aquí tiene que reconocer cuál es la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de su Señor. Usted es un mayordomo, ya lo es, ya lo es. El punto es si es bueno o malo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Sí estamos? Segunda Tesalonicenses 3, 7. Sino que, es el modelo apostólico, él se puso como ejemplo, sino que, entre vosotros ni comimos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Cuídese de comer el pan que Dios le dio al otro, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Vio ahí el principio? ¿Ahora le da sentido? Ganar nuestro propio pan. Eso es tan distinto a depender aún del gobierno para que le dé el pan a usted. Por eso el socialismo, no estamos de acuerdo con ese. Hay casos. Pero por eso no vamos al gobierno a decir, oh gran y Dios Estado, suple mi necesidad. Porque dice la Biblia, gáneselo usted. El pan que se come, gáneselo usted. No se coma el pan que Dios le da a otro. Y así poder suplir, cumplir, abundar, ya voy a de eso, en una economía correctamente administrada. Por eso el apóstol dice, no comimos pan de balde ni el pan de nadie. Es decir, sí, yo me gané el pan que comí, no me lo comí de balde, yo me lo gané. Ah, pero usted es predicador, sí, es que los predicadores también nos ganamos el pan así. ¿No es de balde? Yo aquí estoy trabajando en un sentido, ¿no? Estoy sirviendo, por supuesto, claro. ¿Y cómo se trabaja, hermanos? Ay, ¿cuál es el empleo maravilloso? El de 2 horas, ¿verdad? 3 días a la semana. Y ojalá no me toque hacer nada. Entonces no es trabajo. No, dice, mire cómo uno debe trabajar, hermanos. Duro, sea buen trabajador, duro, que llegue cansado, entonces trabajo bien.
Hay gente que se cansa por estar sentado, es decir, por no hacer nada. Eso también cansa, hermano. Uf, un dolor de espalda y los músculos se entumecen, pero trabaje, hermano. No todos los trabajos son de fuerza, ¿sabe? Sí, hay fatiga mental, hay cosas, hay presión. Hay que trabajar. ¿Cuál es el lío? Ay, pobrecito, mire cómo le toca de duro. Ay, pues está obedeciendo. Porque si no le tocara duro, entonces busque otro trabajo, por favor. Cansados estamos del trabajador mediocre. Para no ser gravosos. No se ponga pesado para con el pan de otro. Hermanos, nuestra iglesia espera que en la medida que Dios vaya proveyendo, las familias que reciben donativo, algún día nos digan, el Señor nos ha ayudado a administrar y a ganar nuestro propio pan. Queridos diáconos, queridos pastores, muchas gracias. El pan que una vez destinaron a nosotros, dénselo a otra familia, porque si bien estábamos en una necesidad, aplicando los principios, el Señor ahora provee. Eso se llama economía independiente. Por eso no estamos de acuerdo de familias viviendo con otras familias, porque alguien le está proveyendo a esa familia. ¿Me hago entender? Por eso los hijitos cuando se casan, ¿qué deben hacer? Que usted los invite al comer un día, que usted les dé un regalo, eso es otra cosa. Pero otra cosa es que esa familia siga dependiendo. Eso no es voluntad de Dios. Economías independientes, porque cada uno debe ganar su propio pan y no ser carga a nadie. A nadie. Para suplir. Primero, para suplir. ¿Qué se suple con la economía? Las necesidades propias, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, ahí está justificado, que toca, ¿qué, hermanos? Proveer para los suyos. Suplir también para los necesitados. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, Efesios 4:28. Le dije que suplir, cumplir, abundar y multiplicar, ¿no? 4 cosas. Suplir, cumplir, abundar y multiplicar. Primero, suplir para las necesidades propias, 1 Timoteo 5:8. Para el necesitado, Efesios 4:28. Suplir para la obra del Señor, 1 Timoteo 5:18. No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. En fin, hermano, cualquier cosa que deba ser suplida, Dios nos da el recurso, ¿para qué? Para suplirla. Fácil, ¿no lo cree? Hay necesidades. Ahora, quiero decir, hermano, volviendo a lo anterior, no estamos diciendo, hermanos, que hoy haya fila y todos los que reciben un donativo digan, hermano, pues hasta aquí. No, hermanos, entendemos que hay situaciones, pero hermanos, nuestra iglesia está apuntando más a la obediencia que al donativo, ¿ya? Yo sé que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero hay condiciones que se pueden mejorar bajo una correcta administración. Yo diría la mayoría, salvo excepciones, que siempre las tendremos, pero a veces las necesidades que tenemos, hermanos, es por simplemente no conocer la voluntad de nuestro Señor. Bien, para suplir. Segundo, para cumplir. ¿Para cumplir qué? Dios, ¿para qué nos da recursos? Para cumplir cualquier obligación que tengamos legítimamente. Hermanos, tenemos obligaciones, en este mundo tenemos obligaciones. Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. ¿Cómo se cumplen las obligaciones? Pagando. ¿Y para qué Dios nos da el recurso? Pues para cumplir. Mateo 7:12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Este texto nos dice que hay responsabilidades para con el padre y la madre. Cumplir.
Efesios 5:29, hablando del marido, sino que la sustenta y la cuida a su esposa, para mostrarnos que hay obligaciones que deben ser cumplidas. Estos son solo unos textos, hermanos, quiero solamente ampliar su entendimiento. Para suplir lo que haga falta o lo que debe ser suplido, tanto para la persona, para el necesitado y para la obra de Dios, para cumplir las responsabilidades u obligaciones que tengamos. Tercero, para abundar en buenas obras. Dice la Biblia en 2 Corintios 8:2, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, uno de los asuntos de la administración bien llevada es que se puede multiplicar lo que usted tiene. Ahora, no solo piense como multiplicar el dinero, cositas, eso también puede ser, pero hermanos, para los padres, por ejemplo, hay personas que Dios no les ha concedido hijos, no porque no quieran, porque no pueden, y bueno, ellos han hecho sus inversiones, mire la casa que compré, mire el carro que compré. Bueno, los que somos casados y tenemos hijos, podemos decir con nuestros hijos, este es mi apartamento, esta es mi casa. ¿Hemos multiplicado el recurso? Sí, hermanos. Dios nos dio una persona dependiente, ignorante, y el Señor nos concede sembrar en ellos, y mire los árboles que uno puede tener más adelante. ¿Eso es multiplicar? Es multiplicar, hermanos. Pero no solo esa manera, hay muchas maneras más de multiplicar. Hermanos, ¿por qué fue castigado el mayordomo? Por devolver lo que se le dio. No fue castigado por ladrón, fue castigado por no multiplicar. Por no multiplicar. Por no abundar. Y por último, multiplicar. Por tanto, Mateo 25:27, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¡Ah, qué bendición! Que el buen administrador, ¿sabe hasta dónde le alcanza lo que deja? A los nietos. Yo puedo decir amén a eso, ¿sabe? Yo todavía de vez en cuando como un pequeño fruto de mis abuelos. Voy a su casa y me dan cafecito, me dan pan. Todavía yo comiendo el fruto de mis abuelos. Ay, Señor, qué bendición. Es una belleza. Salmo 112:5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Sí nota? No le prestan, sino que presta, o sea que está por encima, está allí. Entonces le justifiqué, hermanos, ganar nuestro propio pan legítimamente y así suplir, cumplir, abundar y multiplicar en una economía correctamente administrada e independiente, sin ser carga para nadie. Segundo, el mayordomo fiel y prudente sigue, ahí me equivoqué, sigue la voluntad de su Señor. Sigue la voluntad de su Señor. Notemos Lucas 12:42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Y note esta parte que de ahí me voy a tomar. Para que a tiempo les dé su ración. Para que a tiempo les dé su ración. ¿Qué podemos derivar de este texto de lo que es seguir la voluntad de Dios como buen administrador? Uno, que el mayordomo fiel da. ¿Dónde lo vio? Para que a su tiempo les dé. O sea que el mayordomo, ¿qué hace? Da. Esto lo libra de la mezquindad. Imagínese el dueño, entonces le encarga
Vamos a suponer que estamos en esos tiempos que daban bultos de arroz, de frijol, ¿verdad? Para toda una hacienda. Aquí está el bulto de frijol, de arroz, y los empleados jamás vieron arroz y frijol. ¿Y dónde está? En el granero. ¿De qué se le puede acusar? ¿De ladrón? No, hermano. ¿Para qué se le dio ese arroz y ese frijol? ¿Para qué se lo diera? Déjelo, para eso es. Hermano, usted tiene un gran problema si cuando recibe su salario le duele pensar en gastarlo. Entonces recibe y dice, y ahora me toca para el arriendo y para los servicios, qué dolor. Pues para eso es. ¿Para qué cree? Pues que usted está en eso, es para eso. Alégrese. ¿Qué quisiera? O sea, al revés, piénselo al revés, ¿qué quisiera? ¿Recibir y guardar? ¿Qué sentido tiene? Los recursos Dios los da, sí, para labores específicas, pero los da. Sí, yo también sé, hermanos, que una parte puede ser atesorada, un ahorro, pero regularmente, hermanos, es para usar. Por eso, hermano, yo sí le animo, saque la vajilla que tiene tanto tiempo allí. Hermano, úsela, por favor. Dese el gusto de decir, comí en un buen plato, porque Dios se lo dio a usted. Yo voy a su casa, si acaso una vez al año, si acaso. Pero Dios se la dio a usted, a usted. Pero que si la rompe, pero la rompió un hijo mío. No me diga que le va mejor pensar que si yo le rompo, usted dice, esta me lo rompió el pastor, estoy más tranquilo, que si la haya roto un hijo. No, hermanos, es mejor que la rompa un hijo, porque para eso usted trabaja. Gaste lo que tiene o déselo a otro para que lo gaste. ¿Qué quiere, hermano? ¿Morir? Sepa, hermano, que los que van a abrir la cajita cuando usted se muere y se repartan su herencia, probablemente vendan eso. Usted tanto que lo estimó y no lo usó, y el otro ni lo estima y lo vende. ¿Qué era mejor, hermano? Haberlo usado. No le duela dar. Hay aprietos autoinfligidos. Hay gente que está viviendo mal hoy solo porque no da. Porque no quiere dar. Hijos que ya empiezan a tener sus propios recursos, que sus padres caminan largas distancias. Es mejor que empiecen a ahorrar para decir, Padre, el domingo yo gasto el taxi. Si usted está en aprietos, pese a que Dios le da, usted se está autoinfligiendo un mal, y eso es un mayordomo mezquino. Hay mezquindad, el mayordomo fiel da, y hay aprietos autoinfligidos. No es que nos toca comer carne una vez a la semana, piénselo bien, ¿eso es necesario? ¿O es simplemente por su mezquindad? Porque Dios le da y usted aprieta, y si usted es consciente, Dios cada vez le dará menos porque lo disciplina. Porque para eso Dios no da, hermanos. Dios no da para que las cosas se pudran. No. Yo creo que uno puede llevar una vida austera, pero no mezquina, y no austera sin razón. Es decir, solo porque, hermanos y hermanos, tacaños, de verdad, mezquinos consigo mismos, con sus esposos. No es que eso no se compra, pero a su esposo le gusta, pero no es que no. ¿Cuál es el problema, hermano? Si fuera una mula, perdóneme, que le acarrea el agua, ¿no le daría? Y no le pegaría unas palmaditas al burrito y dijera,
Burrito amado, cómo te quiero. Gracias. Él no entiende, pero usted le diría, bien, buen chico, buen chico. Bueno, hermanas, la cultura está alrededor de las mujeres. Todo es para ellas. Hay que dar algo al burrito. Tanto para los hijos, ¿no cree? Se destina tantos recursos para los niños. Mire cuántos juguetes. Ahora mire la ropa interior de su esposo. Y dígame, hermana, si no estamos invirtiendo las cosas. Segundo, si Dios dice que algo debe ser suplido, ¿qué debe hacerse? Suplirlo. El problema es cuando se suple lo que Dios dice que no debe ser suplido. Bueno. Bueno, voy a todo, hermanos. Segundo, el mayordomo fiel da su parte a cada cual. ¿Por qué? Para que a su tiempo les dé su ración. Interesante, porque el mayordomo sabe cuál es la ración de cada cual. ¿Sí ve? Para que a su tiempo les dé su ración. O sea que él mira a cada uno y dice, a usted le corresponde esta ración, a usted esta, a usted esta, a usted esta. ¿Y qué hace el mayordomo? A cada uno le da la ración que le corresponde. Y en esto comprueba que conoce la voluntad de su Señor, porque reconoce a quién se le debe dar qué. Así tiene seguridad que hay personas y asuntos a los que se le debe dar su parte. Eso es conocer la voluntad de Dios. Un buen mayordomo reconoce a quién se le da la ración. Sí, el buen mayordomo reconoce que se le da una parte a Dios. No pelea con eso ni le duele, porque para eso se lo da a Dios. Una parte a su familia, otra al necesitado, a las responsabilidades, a las obligaciones, y no le duele. ¿Por qué? Porque su amo le da los recursos, es para eso. Y le da a cada uno, no le da más de lo que le corresponde ni menos, sino le da a cada uno, dice, su ración. Sí, hermano, si usted fuera administrador de una finca, no le da igual al canario que al caballo, ¿verdad? Dígame algo, ¿sí? No le da igual. Exacto, entonces usted no toma su salario y dice, en partes iguales. No, usted reconoce a quién darle y cuál es la ración para cada cual. De esta forma no hay ni mezquindad, ni tampoco desperdicio, ni derroche. En Juan 6:12, luego de un milagro, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nuestro Señor, después de un milagro, ¿no podía multiplicar? Pues sí, pero ¿qué dijo? Reconozcan para que no se pierda. ¿Por qué? Me imagino que él dijo, pues yo no me vine aquí a hacer milagros, mañana nos va a volver a dar hambre, ¿no? ¿Y dónde usted cree que comieron el resto? Por ahí unos 3 días, ¿no? A veces nos ha pasado, cuando pasa, hermano, pues hay un menú por 3 días seguidos, gloria a Dios, eso no es malo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? No pensó en el hoy. Él sabía que tenía 12 hijos y uno de ellos traidor. Y mañana iban a tener que comer. Recójanlo para que no se pierda nada. No podemos elegir a quién dar. Si Dios dijo, aquí hay que dar, hermano, ahí hay que dar. No escoja. Porque dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el mayordomo fiel da su parte a cada cual a su tiempo. Escuche, a su tiempo. Entonces voy. El mayordomo fiel da. Segundo, el mayordomo fiel da su parte a cada cual. Pero tercero, el mayordomo fiel da su parte a cada cual a su tiempo. Eso es administración al mayor nivel. ¿Por qué? Porque aquí hay prioridades y orden en la administración. No solo se debe reconocer qué dar, a quién dar, sino cuándo. ¿Cuándo dar?
usted puede darle una porción correcta a la persona correcta fuera de tiempo y lo arruina todo. Usted puede dar el garoso, el glotón, se come la comida que Dios le dio en una comida, la comida que Dios le dio para todo el día. El antojado gasta en un día lo que debió durarle una quincena. El hijo rebelde se come la herencia antes de tiempo. El afanado se come el fruto verde sin dejarlo madurar. Y el perezoso no recoge en tiempo de siega. El buen mayordomo da las cosas a su tiempo. Por eso a veces miramos a los hijos y les decimos, no ahora. ¿Es la persona correcta? Sí. ¿Es la porción correcta? Sí, pero no es el tiempo. La antítesis del mayordomo fiel es el infiel. El mayordomo infiel no reconoce como es debido lo que Dios provee. El mayordomo infiel tampoco está conforme con la provisión, o con su provisión, ni con la manera que Dios asignó para sus recursos. El administrador malo no se da a los medios para la consecución ni la administración de los recursos. ¿Qué hace el mayordomo infiel? No reconoce que Dios le provee, que Dios ordena sus recursos, tampoco está conforme con lo que Dios le dio o con la parte que Dios le destinó a sus recursos, ni se da a los medios. Pero no otros problemas comunes, y voy rápido aquí. El mal administrador expone lo que Dios le da, por eso sale fiador. El mal administrador expone lo que Dios le da, por eso sale fiador, arriesgando y a veces perdiendo lo que Dios le dio para él. Quítale su ropa al que salió por fiador por extraño, Proverbios 20:16. Una mala administración, que Dios le dé algo a usted y usted lo exponga. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a usted, no lo exponga. El mal administrador quiere suplir con lo que Dios no ha dado, por eso se endeuda. El mal administrador quiere suplir las cosas con lo que Dios no ha dado, por eso se endeuda. Y de administrador pasa a esclavo. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Aquí, hombre, se quitó se arrancó esto, administrador, y se colocó el de esclavo. Era un mayordomo, ahora es siervo de otro. El mayordomo malo no da ni su ración ni a su tiempo, por eso derrocha. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. En otros casos el mayordomo malo no da, por eso es mezquino. Mateo 21:41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Otras veces se demuestra que es mayordomo malo en que toma la administración de otro, por eso es ladrón. Cuando usted roba, usted está administrando lo que Dios le dio al otro, ¿no? Gasta lo que Dios le dio al otro. Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cada uno administre, no que otro me administre. Otros ceden su administración a otros, a quienes no les corresponde o a quienes no deberían estar administrando lo suyo. Proverbios 27:23, mira con cuidado por tus rebaños. Por eso no compartimos el asunto de las cadenas, porque eso es decirle a un tercero, administreme usted lo que Dios me dio a mí. ¿Ha sido convicto? Arrepiéntase. Eso no le va a ayudar a revertir todo, pero es un buen
inicio, arrepiéntase, pero ordene sus pasos de acuerdo a la palabra. Ordene. Así esto le demore el resto de su vida. Pero hermanos, la vida cristiana es dura. No le añada el peso de malas decisiones en la administración de lo que Dios le dio, porque esos son permanentes y pesados. Ya vivir la fe es duro, ¿no cree? No le sume a eso, esto. Y lo segundo, hermanos, por favor, enseñe a sus hijos y a su esposa, primero con su ejemplo y luego con principios de acuerdo a la edad, a las condiciones, enseñe con su ejemplo y con principios. Piénselo de esta manera, no solo por la gloria de Dios y la piedad, piénselo de esta manera: una mujer mal administradora o será derrochadora o será mezquina. En todos los casos usted no será feliz. No le sirve, al menos por supervivencia. Claro, tenemos la gloria de Dios primero, claro, y el bien, la piedad. Hijos malos administradores serán la gangrena de lo que los padres han conseguido. Un hijo mal administrador va a comérselo de él y va por lo suyo, querido padre. ¿No ha visto el caso? Bueno, entonces le conviene enseñarle a su hijo a ser buen administrador, al menos por supervivencia, para que usted diga, al menos que no me quite lo mío. Yo sé que eso no es el fin. Ya es hora de que hijos empiecen a colaborar en la economía familiar. Estén o no estudiando todavía. Hay familias que no necesitan esto. Hay familias que lo necesitan y Dios está proveyendo. Tienen que hacerlo, porque nadie dijo que era a partir de los 18. Tienen que hacerlo. A empezar por ahora supliendo sus propios asuntos y empezando a ver por los otros. No haga esto, querido joven y niño y padre. Seguramente por exceso de modestia el padre va a decir, no hijo, no me colabore, pero usted ya tiene sentido común para saber si eso es modestia o es la verdad. A la viuda que se le hizo un milagro, el Señor envía a sus hijos a colaborar. Y todavía es mejor eso antes de grabar a la iglesia y quitarle el pan, que en otros casos sí que no es posible poderlo hacer. Ya es hora, queridos niños, ya es hora de dejar de pensar en zapatillas tan caras y modas que se consumen solo en usted y aprender a verse como un administrador. Por eso le dije, quiero que su hijo lea también la Biblia en este aspecto. Hágalo, por favor, y que el Señor bendiga nuestra mayordomía en los hogares.